El sol se ponía sobre el tranquilo suburbio de Willow Creek, proyectando largas sombras sobre las aceras y casas alineadas de manera ordenada. Era el tipo de lugar donde las familias iban en busca de paz, alejándose del bullicio de la ciudad. En una de esas casas, una familia recién llegada estaba terminando de desempacar. Los Harper, después de años de trabajo duro y sacrificios, finalmente habían logrado comprar la casa de sus sueños. Henry Harper, un hombre de mediana edad con cabello oscuro y ojos cansados pero amables, estaba en el jardín delantero, ajustando un columpio para sus hijos. Claire, su esposa, estaba en la cocina, organizando los utensilios en los cajones, mientras observaba a través de la ventana cómo sus hijos, Sarah y Michael, jugaban en el jardín trasero. «Mamá, ¿puedo ayudar?», preguntó Sarah, entrando en la cocina con una sonrisa radiante. «Por supuesto, cariño», respondió Claire, entregándole una caja de cubiertos para que los pusiera en su lugar. «¿Cómo te sientes en la nueva casa?». Sarah asintió con entusiasmo, sus rizos rubios rebotando. «Me gusta, es muy grande. Michael y yo encontramos una habitación secreta». «¿Una habitación secreta?». Claire rió, curiosa. «¿Dónde está esa habitación?». «En el sótano», dijo Sarah con los ojos brillando de emoción. «Pero la puerta está cerrada con llave. Michael dice que esconde un tesoro». Claire sonrió, encantada con la imaginación de su hija. «Quizás cuando papá termine en el jardín, podamos explorar el sótano juntos». Henry entró en la cocina, limpiándose las manos en un paño. «¿Explorar qué?», preguntó, dándole un beso en la frente a Claire. «Sarah y Michael encontraron una habitación secreta en el sótano», dijo Claire sonriendo. «Creo que deberíamos investigar». «Suena divertido», dijo Henry mirando a sus hijos. «¿Por qué no vamos ahora mismo? Quiero ver ese tesoro que Michael ha encontrado». Juntos la familia se dirigió al sótano. La puerta, ubicada en el pasillo trasero, era de madera oscura y estaba cerrada con un candado antiguo. Henry sacó un manojo de llaves y tras unos segundos de búsqueda, encontró la correcta. «Aquí vamos», dijo, abriendo la puerta con un chirrido que resonó en el silencio. El sótano estaba oscuro y polvoriento. Un ligero olor a humedad se extendía por el aire, pero no era desagradable, más bien el típico de un lugar que había estado cerrado durante mucho tiempo. Henry encendió la luz, revelando un espacio amplio con paredes de piedra y pisos de madera gastada. Había cajas apiladas en las esquinas y un viejo estante lleno de frascos cubiertos de polvo. «Parece que alguien lo usaba como almacén», dijo Claire, inspeccionando el lugar. Sarah corrió hacia una esquina y señaló una pequeña puerta baja, casi escondida detrás de un armario viejo. «¡Ahí está!», exclamó, emocionada. «Esa es la habitación secreta». Henry se acercó y con algo de esfuerzo movió el armario a un lado. La pequeña puerta estaba hecha del mismo material que las paredes, casi invisible si no se sabía dónde buscar. Henry intentó abrirla, pero estaba atascada. «Parece que está cerrada», dijo esforzándose. «Tal vez esté hinchada por la humedad». «Empújala más fuerte, papá», animó Michael, observando con expectación. Después de varios intentos, Henry logró abrir la puerta con un crujido. Detrás de ella había un pequeño espacio, apenas una alcoba, con una ventana alta y estrecha que dejaba entrar un rayo de luz tenue. Había una silla antigua y un escritorio de madera, cubiertos de polvo. «No es exactamente un tesoro, pero es interesante», dijo Henry, inspeccionando la habitación. «Parece que alguien la usaba como oficina o lugar de trabajo». Claire se acercó al escritorio y encontró una pila de papeles amarillentos.
Al levantarlos, se desmoronaron en sus manos. «Esto debe llevar aquí décadas», dijo, mostrando los restos a Henry. «Me pregunto quién vivió aquí antes». Sarah, mientras tanto, estaba de pie en el centro de la pequeña habitación, mirando alrededor con curiosidad. «Me gusta esta habitación», dijo casi en un susurro. «Es como un lugar secreto, solo para nosotros». Henry y Claire intercambiaron miradas. Aunque la pequeña alcoba no era nada especial, algo en la forma en que Sarah hablaba les hizo sentir una ligera incomodidad. «Quizás deberíamos limpiar este lugar un poco antes de dejar que jueguen aquí», sugirió Henry. Claire asintió, sin apartar la vista de su hija, que seguía inmóvil en el centro de la habitación, como si estuviera escuchando algo. «Sí, buena idea», respondió. Con eso, la familia salió del sótano, dejando atrás la pequeña habitación y sus misterios. El sol se alzaba lentamente sobre Willow Creek, inundando de luz las calles tranquilas y las fachadas de las casas. En el hogar de los Harper, la vida continuaba mientras se asentaban en su nueva residencia. Claire se encontraba en la cocina, preparando el desayuno mientras escuchaba las risas de Sarah y Michael que resonaban desde el salón. Henry bajó las escaleras todavía somnoliento, frotándose los ojos mientras se acercaba a la cafetera. «Buenos días», dijo, dándole un beso en la mejilla a Claire. «Buenos días», respondió ella sirviéndole una taza de café. «¿Dormiste bien?» Henry asintió, aunque había algo en su expresión que delataba cierta inquietud. «Sí, pero tuve un sueño extraño. Algo sobre el sótano», dijo con una ligera sonrisa. «Debe ser porque estuve luchando con esa maldita puerta ayer». Claire sonrió, pero algo en la conversación la hizo recordar la sensación de incomodidad que había tenido en la pequeña habitación secreta. «A lo mejor deberíamos dejar ese lugar cerrado, por ahora», sugirió, tratando de sonar casual. «No sé, tiene algo raro». Henry tomó un sorbo de café y asintió. «Quizás tengas razón. Podríamos sellar esa puerta hasta que estemos seguros de que es seguro para los niños». En ese momento, Sarah entró en la cocina, con su muñeca favorita en la mano. Se sentó en la mesa, observando a sus padres con una expresión extrañamente seria para una niña de su edad. «Mamá, papá, ¿podemos ir al sótano hoy?», preguntó, su tono neutro, casi como si fuera una petición rutinaria. Claire y Henry intercambiaron miradas. «Creo que es mejor que jueguen en el jardín, cariño», dijo Claire, colocando un plato de panqueques frente a ella. «Hace un día precioso afuera». Sarah no insistió, pero la expresión en su rostro no cambió. Parecía ausente, distraída, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Finalmente, asintió en silencio y comenzó a comer. Más tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Claire empezó a notar pequeñas cosas que la inquietaban. Primero, fue la sensación de ser observada cuando estaba sola en la cocina. Luego, las luces que parpadeaban sin razón aparente. Pensó en comentárselo a Henry, pero se dijo a sí misma que probablemente era solo su imaginación jugando trucos debido al estrés de la mudanza. Esa noche, mientras preparaba a los niños para dormir, Sarah le hizo una pregunta que la desconcertó. «Mamá, ¿quién vive en nuestra casa?», preguntó Sarah, mientras Claire le leía un cuento antes de acostarse. «Nosotros vivimos aquí, cariño», respondió Claire sonriendo. «¿Por qué preguntas eso?». Sarah se giró en la cama, mirando fijamente a la esquina de la habitación. «Porque hay otros aquí. Me hablan cuando estoy sola».
Un escalofrío recorrió la espalda de Claire, pero se obligó a mantener la calma. «¿Qué te dicen, Sarah?» Sarah se encogió de hombros. «Me dicen que juegue con ellos. Dicen que me enseñarán dónde está el tesoro». Claire sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que los niños podían tener amigos imaginarios, pero esto sentía diferente, más tangible. «Cariño, no debes hablar con nadie que no sea real, ¿de acuerdo? Si escuchas voces, solo ignóralas». Sarah asintió lentamente, pero no parecía del todo convencida. «Está bien, mamá». Claire le dio un beso en la frente y apagó la luz. «Duerme bien, mi amor. Nos vemos mañana». Pero esa noche, Claire no pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes inquietantes. La pequeña puerta en el sótano, los objetos que desaparecían y reaparecían en lugares diferentes, y las palabras de Sarah sobre otros que vivían en la casa. Se giró en la cama mirando a Henry, que dormía profundamente a su lado, ajeno a sus preocupaciones. Finalmente, se levantó, incapaz de ignorar la creciente sensación de incomodidad. Bajó al salón y mientras pasaba por la cocina, notó que la luz del pasillo parpadeaba. Se detuvo en seco, el estómago encogido por la ansiedad. De repente, la luz se apagó por completo, sumiendo el pasillo en la oscuridad. Claire permaneció inmóvil, escuchando el silencio que llenaba la casa. Y entonces lo oyó. Un susurro, bajo y apenas audible, proveniente del sótano. No entendió las palabras, pero el tono era claro. Urgencia, necesidad y algo más oscuro, algo que no podía identificar, pero que la aterrorizaba. Con el corazón en la garganta, retrocedió lentamente, sin dejar de mirar hacia el sótano, como si en cualquier momento algo fuera a salir de allí. Al llegar al salón, se detuvo y respiró profundamente. Tal vez solo estaba cansada. Tal vez todo esto era producto de su imaginación. Pero mientras intentaba convencerse, algo dentro de ella sabía que esto era solo el comienzo. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra en la casa de los Harper, pero Claire no podía sacudirse la sensación de inquietud que había sentido la noche anterior. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente, y cada ruido de la casa, por pequeño que fuera, la hacía sobresaltarse. Henry estaba en el salón, intentando relajarse mientras leía el periódico, pero se percató del comportamiento inusual de Claire. Se levantó y se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. «¿Estás bien, Claire?», preguntó con preocupación. Claire forzó una sonrisa y asintió. «Sí, solo estoy un poco cansada. Eso es todo». Antes de que Henry pudiera responder, Michael irrumpió en la cocina con una sonrisa amplia. «Mamá, papá, venid a ver. Los muebles se están moviendo solos». Ambos se quedaron congelados por un momento, sin saber cómo reaccionar. Henry fue el primero en moverse, tomando la mano de Claire mientras seguían a Michael al salón. Cuando llegaron, vieron a Sarah de pie en medio de la habitación, observando con una mezcla de fascinación y terror cómo las sillas alrededor de la mesa del comedor se deslizaban solas, formando un círculo perfecto. «¡Henry!», exclamó Claire, apretando la mano de su esposo. Henry avanzó lentamente hacia las sillas, su mente luchando por comprender lo que estaba viendo. Las sillas continuaban moviéndose en círculos, como si una fuerza invisible las estuviera manipulando. De repente, se detuvieron bruscamente, y el silencio que siguió fue abrumador. «¿Qué demonios?», murmuró Henry, sin apartar la vista de las sillas.
Antes de que pudiera terminar la frase, uno de los armarios de la cocina se abrió de golpe y los platos comenzaron a volar por la habitación, estrellándose contra las paredes y el suelo. Claire gritó y retrocedió, cubriendo a Sarah y a Michael con sus brazos. «Henry, haz algo», gritó desesperada. Henry intentó acercarse al armario, pero antes de que pudiera llegar, la puerta del sótano se abrió con un estruendo. Un viento helado comenzó a soplar desde las profundidades, a pesar de que todas las ventanas de la casa estaban cerradas. Claire y Henry intercambiaron una mirada aterrorizada. Sabían que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en su hogar. De repente, el viento se detuvo y la puerta del sótano se cerró de golpe, sacudiendo toda la casa. Los platos cayeron al suelo, los muebles dejaron de moverse y el silencio volvió a reinar. Henry respiró profundamente, tratando de calmarse. ¿Todos están bien?, preguntó mirando a Claire y los niños. Claire asintió lentamente, pero su rostro estaba pálido. Sarah y Michael se aferraban a ella, visiblemente asustados. ¿Qué fue eso, papá?, preguntó Michael, con la voz temblorosa. Henry no tenía una respuesta. Nada en su vida lo había preparado para esto. Pero sabía que no podían ignorar lo que acababa de suceder. «No lo sé, hijo, pero vamos a salir de aquí por un tiempo, ¿de acuerdo?», dijo tratando de sonar tranquilo. Claire asintió de inmediato. «Sí, vamos a casa de mi madre», dijo apurándose a recoger algunas cosas. Mientras Claire empaquetaba, Henry intentó llamar a un cerrajero para que revisara la puerta del sótano, pero su teléfono se quedó sin señal repentinamente. Cuando intentó utilizar el teléfono fijo, la línea estaba muerta. Era como si la casa misma no quisiera que se fueran. «Henry, tenemos que irnos ahora», dijo Claire, su voz cargada de urgencia. Pero antes de que pudieran salir, Sarah se giró lentamente hacia la puerta del sótano, sus ojos vidriosos y su expresión distante. «Ellos dicen que no podemos irnos», susurró, su voz apagada, como si no fuera completamente suya. Henry y Claire la miraron con horror. Algo o alguien estaba hablando a través de su hija. «¿Quién es Sarah?», preguntó Claire, arrodillándose frente a su hija. «¿Quiénes te están hablando?». Sarah parpadeó como si saliera de un trance y miró a su madre con ojos aterrorizados. «Los niños y el hombre malo que vive en el sótano. Dicen que si nos vamos, vendrán con nosotros». El pánico creció en el pecho de Claire. Sabía que ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo en la casa. Tenían que buscar ayuda, y rápido. Esa noche, después de asegurar las puertas y ventanas, Claire y Henry se quedaron despiertos hasta tarde, discutiendo qué hacer. Sabían que ya no podían quedarse en la casa, pero no querían poner a sus hijos en peligro. Finalmente, Henry decidió contactar a un experto en fenómenos paranormales. Sabía que era una medida drástica, pero no tenían otra opción. A la mañana siguiente, Claire llamó a un parapsicólogo que había encontrado en una vieja libreta de contactos que su madre le había dado años atrás. El doctor Warren, un hombre mayor con décadas de experiencia en investigar lo inexplicable, aceptó visitar la casa al día siguiente. Mientras esperaban su llegada, Claire y Henry intentaron mantener la normalidad para sus hijos, pero la tensión en el aire era palpable. El sótano seguía siendo una fuente constante de temor, con la puerta cerrada y vigilada, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que algo más sucediera. El día siguiente llegó con una pesada atmósfera de expectación. Los Harper esperaban la llegada del doctor,
Warren, el parapsicólogo que Claire había contactado. La familia permaneció reunida en el salón, tratando de mantener la calma, pero la tensión en el aire era palpable. Cuando finalmente sonó el timbre, Claire corrió a abrir la puerta. Un hombre mayor, de cabello gris y ojos penetrantes, se encontraba allí, acompañado de una joven asistente que llevaba consigo una gran maleta de equipo. «Doctor Warren, gracias por venir tan rápido», dijo Claire, aliviada. El doctor Warren asintió, estudiando la casa con una mirada experta. «He oído hablar de situaciones como la suya, pero son raras», dijo mientras entraba. «Cuénteme exactamente lo que ha estado sucediendo». Henry y Claire lo guiaron al salón, donde los niños estaban sentados en el sofá, claramente asustados. Mientras el doctor Warren y su asistente, Linda, desempacaban sus equipos, Claire comenzó a relatar los extraños eventos, los muebles que se movían solos, los susurros en el sótano y, lo más preocupante, la influencia que parecía estar ejerciéndose sobre Sarah. El doctor Warren escuchaba atentamente, tomando notas. «Por lo que me cuentan, parece que estamos tratando con una presencia muy fuerte», dijo finalmente. «Es probable que haya más de un espíritu aquí, pero lo que realmente me preocupa es la referencia al hombre malo en el sótano. Eso sugiere que podría haber una entidad más oscura, algo mucho más peligroso». Linda, la asistente, comenzó a instalar cámaras y micrófonos alrededor de la casa, mientras el doctor Warren pedía que lo guiaran al sótano. «Quiero ver ese lugar», dijo, su tono grave. «Es posible que el epicentro de toda esta actividad esté allí». Con el corazón latiéndole con fuerza, Henry tomó la llave del sótano y, junto con Claire y el doctor Warren, descendieron por las escaleras hacia la oscuridad. El aire se sentía pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de energía negativa. La luz del sótano titilaba, aumentando la sensación de opresión. «Aquí es donde encontramos la pequeña habitación secreta», dijo Henry, señalando la puerta baja en la pared. El doctor Warren se acercó a la puerta, inspeccionándola detenidamente. Cuando la abrió, el olor a humedad era más fuerte que antes, pero lo que más llamó su atención fue un frío intenso que emanaba del pequeño espacio. Se arrodilló, tocando las paredes, como si estuviera buscando algo. «Aquí, debajo de la superficie», murmuró. Este lugar fue sellado, y no solo físicamente. Hay una energía antigua, oscura, como si alguien o algo hubiera intentado encerrar algo aquí hace mucho tiempo. Claire sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quiere decir con encerrar algo?» El doctor Warren se giró hacia ella, su rostro sombrío. «Es posible que haya habido un ritual aquí, algo destinado a contener una entidad malévola, pero con el tiempo, ese sello se ha debilitado y ahora esa cosa está intentando salir». Claire sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Podemos detenerlo?», preguntó con voz temblorosa. «Eso depende de cuán fuerte sea esta entidad», respondió el doctor, cerrando la puerta de la pequeña habitación. «Primero necesitamos entender qué es exactamente lo que estamos enfrentando». Subieron de nuevo al salón, donde Linda había terminado de instalar el equipo. El doctor Warren pidió que todos se sentaran en círculo y se preparó para realizar una sesión de comunicación con las entidades de la casa. «Esto nos permitirá establecer contacto y, con suerte, entender qué quieren estas presencias», explicó mientras encendía una grabadora y colocaba un tablero Ouija en el centro del círculo. La luz en la habitación se atenuó y el silencio se hizo pesado. Claire tomó la mano de Henry, quien estaba tan tenso que apenas podía respirar. Sarah y Michael se sentaron a su lado,
sus pequeños rostros pálidos por el miedo. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó el doctor. Colocando sus manos sobre el tablero Ouija, al principio no pasó nada. El silencio era tan profundo que cada respiración se sentía como un estruendo. Pero entonces, lentamente, el puntero del tablero comenzó a moverse. S-A-R-A, Sarah. Claire ahogó un grito y miró a su hija, quien parecía en trance, con los ojos fijos en el tablero. «¿Quién eres?», preguntó el doctor. El puntero se movió de nuevo, esta vez más rápido, como si algo estuviera ansioso por comunicarse. A-I-U-D-A. Ayuda. «¿Qué necesitas?», insistió el doctor, sus ojos fijos en el tablero. De repente, el puntero se detuvo y una ráfaga de aire helado barrió la habitación. Sarah soltó un grito, llevándose las manos a la cabeza como si intentara protegerse de algo invisible. «¡Detenedlo!», gritó, sus ojos llenos de terror. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces de la casa comenzaron a parpadear frenéticamente y un ruido sordo resonó desde el sótano, como si algo enorme estuviera golpeando las paredes, tratando de liberarse. El doctor Warren se levantó de un salto, sabiendo que la situación estaba a punto de salirse de control. «Todos fuera del sótano», ordenó mientras Linda trataba de calmar a Sarah. Pero entonces, una de las puertas del salón se cerró de golpe, como si una fuerza invisible quisiera impedirles salir. Los muebles comenzaron a temblar, y un sonido gutural, profundo como un gruñido, llenó la habitación. «Es el hombre del sótano», gritó Michael, señalando la puerta que ahora parecía doblarse hacia adentro, como si algo estuviera tratando de atravesarla. El doctor Warren sacó un pequeño frasco de un bolsillo de su chaqueta y roció un líquido transparente alrededor de la habitación. Al instante, el gruñido se intensificó y las luces explotaron, sumiendo la casa en la oscuridad total. «¡Agarrad a los niños y corred!», gritó, encendiendo una linterna para iluminar el camino hacia la puerta de entrada. Henry levantó a Michael en brazos, mientras Claire tomaba a Sarah, y corrieron hacia la salida. A medida que se acercaban, podían sentir una fuerza tirando de ellos hacia atrás, como si la casa misma estuviera viva, tratando de mantenerlos dentro. Finalmente, con un último esfuerzo, lograron abrir la puerta y salir corriendo a la calle. Afuera, el aire fresco de la noche los envolvió, pero el miedo persistía, arraigado en lo más profundo de sus corazones. El doctor Warren y Linda salieron tras ellos, cerrando la puerta detrás de sí con fuerza. La casa permaneció en silencio, pero todos sabían que lo que fuera que había dentro no había sido derrotado, solo contenía temporalmente. «Esto es mucho peor de lo que imaginé», dijo el doctor, con el rostro pálido. «Necesitamos preparar un exorcismo y pronto. De lo contrario, esa cosa saldrá y no solo dañará a su familia. Podría ser una amenaza para todos en este vecindario». Henry y Claire se miraron, aterrorizados pero decididos. «Haremos lo que sea necesario», dijo Claire, su voz firme. «No dejaremos que esa cosa nos quite a nuestra familia». El doctor Warren asintió solemnemente. «Entonces preparémonos. Esta noche es solo el principio». El doctor Warren y Linda trabajaron frenéticamente durante las horas siguientes, preparando la casa para el ritual de exorcismo. Las paredes fueron marcadas con símbolos protectores y amuletos sagrados fueron colocados en las esquinas de cada habitación. El aire estaba cargado de tensión, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento, esperando lo inevitable. Claire y Henry se sentaron en el salón con Sarah y Michael, tratando de mantener la calma.
Sarah, que había estado inusualmente callada, se aferraba a su muñeca, sus ojos fijos en la puerta del sótano. Michael estaba a su lado, abrazando a su hermana, demasiado asustado para hablar. Finalmente, el doctor se acercó a la familia. «Estamos listos», dijo su voz grave. «Este ritual no será fácil, y es posible que la entidad reaccione violentamente. Necesito que mantengan a los niños fuera de la casa mientras llevamos a cabo el exorcismo». Claire asintió, pero Sarah se giró hacia ellos, sus ojos grandes y oscuros llenos de terror. «No podemos irnos», susurró. «Él no nos dejará». Henry se agachó junto a su hija, tomando su mano. «Cariño, tenemos que intentarlo. Esto es por tu seguridad y la de tu hermano». Sarah negó con la cabeza y una lágrima rodó por su mejilla. «Ya está aquí. Está furioso porque estamos tratando de echarlo». De repente, la casa tembló violentamente, como si una explosión hubiese ocurrido en su interior. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en una oscuridad total. Un viento helado comenzó a soplar, arrastrando papeles y objetos ligeros por la habitación. «Rápido, llévense a los niños», gritó el doctor, mientras Linda encendía una linterna. Claire y Henry intentaron llevar a los niños hacia la puerta, pero Sarah se resistió, su cuerpo rígido. «No podemos salir», gritó, sus ojos llenos de pánico. «Él no nos dejará irnos». El viento se intensificó y una fuerza invisible arrancó a Sarah de los brazos de Henry, arrastrándola hacia el pasillo. «¡Sarah!», gritó Claire, corriendo tras ella, pero fue detenida por un golpe de aire que la lanzó contra la pared. Henry intentó seguirla, pero la puerta del sótano se abrió de golpe y una oscuridad densa y opresiva comenzó a emanar de su interior, llenando la casa con una presencia maligna, palpable. De la oscuridad, una figura se formó, un hombre alto y delgado, con ojos vacíos y un rostro distorsionado por la ira. «¡Sálvanos!», gritó Michael, agarrándose a su padre mientras la figura se acercaba. El doctor Warren se colocó entre la entidad y la familia, recitando oraciones en latín mientras arrojaba agua bendita hacia la figura. Pero en lugar de retroceder, la entidad pareció fortalecerse, creciendo en tamaño y en ferocidad. «No está funcionando», gritó Linda, mientras los objetos en la habitación comenzaban a levitar y a estrellarse contra las paredes. El hombre del sótano levantó una mano y de repente, una fuerza invisible arrastró a Sarah hacia el interior de la pequeña habitación secreta en el sótano. La puerta se cerró con un estruendo, dejando la casa en silencio por un momento. «No», gritó Claire corriendo hacia el sótano. «Tenemos que salvarla». Henry y el doctor Warren la siguieron, pero antes de que pudieran alcanzar la puerta, un grito escalofriante resonó desde dentro, seguido de un estruendo que sacudió toda la casa. El doctor Warren retrocedió, con el rostro pálido. «La energía es demasiado fuerte», murmuró. «Si intentamos abrir esa puerta ahora, podríamos liberar algo aún peor». Claire se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. «Pero es nuestra hija. No podemos dejarla ahí». Henry la abrazó, tratando de calmarla, pero él mismo estaba al borde del pánico. «Warren, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esa cosa se lleve a Sarah». El doctor Warren asintió, respirando profundamente para calmarse. «Hay una manera, pero es arriesgada. Necesito que todos ustedes se mantengan fuertes y no cedan al miedo, pase lo que pase». Tomando una antorcha y un rosario, el doctor se dirigió a la puerta del sótano.
recitando oraciones mientras preparaba el ritual final. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida, pero no había otra opción. «Linda, necesito que tomes a Michael y lo mantengas seguro», dijo el doctor, sin apartar la vista de la puerta. Linda asintió, tomando la mano de Michael y llevándolo al otro lado del salón. Mientras lo hacía, la casa comenzó a vibrar nuevamente, como si una fuerza gigantesca estuviera tratando de desmoronarla desde adentro. «Claire, Henry», continuó el doctor, «necesito que se preparen para lo peor. Si esto no funciona, corran y no miren atrás». Claire y Henry asintieron, aferrándose a la esperanza de que Sarah todavía pudiera ser rescatada. El doctor Warren comenzó a recitar las palabras del exorcismo, su voz aumentando en intensidad a medida que la entidad en el sótano comenzaba a reaccionar. La oscuridad emanaba de la puerta, como si estuviera luchando contra las palabras sagradas, pero el doctor Warren continuó, su voz fuerte y firme. «Por el poder de Cristo, te ordeno que te retires», gritó arrojando el agua bendita hacia la puerta. La entidad dentro del sótano emitió un rugido ensordecedor y la casa tembló violentamente. La puerta del sótano se abrió de golpe, revelando una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz misma. De repente, un grito desgarrador surgió desde el interior del sótano, y Claire reconoció la voz de Sarah. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayúdenme!». Sin pensarlo, Claire y Henry corrieron hacia la oscuridad, pero fueron detenidos por una fuerza invisible. El doctor Warren continuó recitando el exorcismo, pero la entidad estaba ganando terreno. «¡No!», gritó Claire, luchando contra la fuerza que la detenía. Entonces una luz brillante emanó del rosario del doctor. Y la oscuridad en la puerta comenzó a retroceder. La entidad rugió con furia, pero el poder del exorcismo estaba alcanzando su clímax. En un último esfuerzo, el doctor lanzó el rosario hacia el interior del sótano. Hubo un destello de luz cegador, seguido de un grito desgarrador, y luego, silencio. La casa se calmó de inmediato, y la oscuridad en la puerta del sótano se desvaneció. Claire y Henry corrieron hacia el sótano, temiendo lo peor. Pero cuando abrieron la puerta, encontraron a Sarah acurrucada en una esquina, temblando, pero viva. «¡Sarah!», gritó Claire corriendo hacia su hija y abrazándola con todas sus fuerzas. Henry se unió a ellas, las lágrimas corriendo por su rostro. «Está bien, cariño, estamos aquí. Todo ha terminado». El doctor se desplomó contra la pared, exhausto pero aliviado. «Lo logramos», murmuró, mientras Linda corría hacia él para ayudarlo. Pero en el fondo de su mente, sabía que la paz era solo temporal. Algo mucho más oscuro se había estado gestando en esa casa durante mucho tiempo, y aunque habían ganado esta batalla, la guerra estaba lejos de terminar. La casa estaba en un estado de quietud inquietante tras el exorcismo. Aunque la familia Harper logró rescatar a Sarah, todos sabían que la presencia oscura no había sido completamente expulsada. La sensación de peligro aún se cernía sobre ellos, como una sombra al acecho, lista para atacar de nuevo. Sarah, aún temblando, se aferraba a su madre, incapaz de hablar. Henry mantenía una mano protectora sobre su hijo Michael, que estaba demasiado asustado para preguntar qué había sucedido. El doctor Warren, debilitado por el esfuerzo, se levantó con la ayuda de Linda y se dirigió a la familia. «Esto no ha terminado», dijo su voz cargada de cansancio. «La entidad ha sido repelida, pero no destruida. Necesitan salir de esta casa. Ahora». Henry asintió rápidamente, sabiendo que era la única opción que les quedaba. No podían quedarse ni un segundo más en ese lugar maldito. «Recoge lo esencial, Claire», dijo con la voz firme. «Nos vamos inmediatamente». Claire
aún en estado de shock, comenzó a reunir algunas pertenencias rápidamente. Henry ayudó a los niños a ponerse sus abrigos mientras el Dr. Warren y Linda se preparaban para acompañarlos fuera de la casa. Pero justo cuando se dirigían a la puerta principal, algo en el aire cambió. Un sonido bajo, profundo, comenzó a vibrar a través de las paredes. Era como un susurro, pero cargado de una ira contenida que hacía que el cabello en la nuca de todos se erizara. La casa comenzó a temblar ligeramente, y las luces, que ya eran tenues, comenzaron a parpadear de nuevo. «¡No puede ser!», murmuró el doctor, mirando a su alrededor. «Debería haber más tiempo». De repente, un estruendo sacudió la casa, y el suelo bajo sus pies se inclinó bruscamente, como si la misma estructura estuviera retorciéndose. Las ventanas se rompieron y una ráfaga de viento helado barrió la sala, apagando las luces y sumiendo todo en la oscuridad. «¡Corre!», gritó Henry, agarrando a Michael mientras Claire tomaba a Sarah. Todos corrieron hacia la puerta principal, pero antes de que pudieran alcanzarla, las paredes comenzaron a moverse, como si algo debajo de la casa estuviera tratando de liberarse. La puerta del sótano se abrió de golpe, y una neblina oscura comenzó a emanar de su interior, llenando el aire con un hedor a muerte y putrefacción. «¡Está regresando!», gritó Linda, aterrada. La neblina tomó forma, y la figura del hombre del sótano emergió una vez más, esta vez más imponente y aterradora que antes. Sus ojos vacíos se clavaron en la familia Harper, y una sonrisa sádica se extendió por su rostro distorsionado. «¡No los dejará irse!», gritó el doctor, mientras intentaba recitar otra oración, pero su voz se quebró por el pánico. Las paredes comenzaron a cerrarse, y la casa entera parecía viva, retorciéndose y aullando como una bestia herida. Los muebles volaron por el aire, estrellándose contra las paredes, y el suelo bajo ellos se abrió en grietas profundas, desde las cuales emanaban gritos de sufrimiento y desesperación. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Henry, tirando de Claire y los niños hacia la puerta. Pero justo cuando alcanzaron la puerta, ésta se cerró de golpe, bloqueándoles el paso. Una fuerza invisible los empujó hacia atrás, lanzándolos al suelo. El hombre del sótano se acercaba, su figura creciendo en tamaño, llenando la habitación con una oscuridad absoluta. «¡No!», gritó Claire protegiendo a sus hijos con su cuerpo. «¡Déjalos en paz!». El Dr. Warren, en un último esfuerzo, sacó una cruz y la levantó hacia la entidad, pero antes de que pudiera recitar otra palabra, el hombre del sótano levantó una mano y el Dr. Warren fue lanzado contra la pared, cayendo inconsciente. Henry se levantó, tambaleándose, y corrió hacia la puerta, tratando de abrirla con todas sus fuerzas. Pero la puerta no se movía. Era como si estuviera sellada por una fuerza sobrenatural. La neblina oscura comenzó a envolverlos, y Claire sintió que la temperatura bajaba drásticamente, hasta el punto en que su aliento se convirtió en vapor. «Por favor, no», suplicó Claire, con lágrimas corriendo por su rostro. «Son solo niños». El hombre del sótano se detuvo, su rostro grotesco a solo centímetros de Claire. Durante un momento eterno, la habitación quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de los Harper. Entonces, la neblina retrocedió ligeramente y la figura del hombre se desvaneció, como si hubiera perdido interés. Pero justo cuando parecía que el peligro había pasado, la casa tembló violentamente una vez más, y una luz cegadora explotó desde el sótano. El suelo bajo ellos se abrió en un abismo oscuro, y la casa comenzó a colapsar sobre sí misma, como si una fuerza titánica estuviera destruyendo todo lo que existía en su interior. Claire gritó mientras la fuerza invisible la arrastraba hacia el abismo,
pero Henry la agarró de la mano en el último segundo, luchando por mantenerla a salvo. «¡No te dejaré ir!», gritó, tirando de ella con todas sus fuerzas. Michael y Sarah se aferraban a las piernas de su madre, llorando y aterrados, mientras la casa se desmoronaba a su alrededor. Linda, aún consciente, corrió hacia ellos y con una fuerza que no sabía que tenía, ayudó a Henry a sacar a Claire del borde del abismo. En un último acto de desesperación, Henry golpeó la puerta con todo su peso y finalmente cedió. La familia Harper, junto con Linda, corrieron hacia la libertad, dejando atrás el caos de la casa. La luz del amanecer los recibió al salir, pero la paz fue breve. Al girar para mirar la casa, vieron cómo se hundía en el suelo, arrastrada por fuerzas invisibles, hasta que no quedó nada más que un agujero negro donde antes había estado su hogar. El doctor Warren, tambaleándose, salió detrás de ellos, justo a tiempo para ver cómo la casa desaparecía por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No quedaba nada de la casa de los Harper, solo el vacío. Claire cayó de rodillas, abrazando a sus hijos, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Lo hemos perdido todo», susurró, su voz rota por el dolor y el miedo. Henry se arrodilló a su lado, abrazándolos a todos, sin poder decir nada. No había palabras para lo que habían experimentado. El doctor Warren, agotado y herido, se acercó a ellos, su rostro grave. «Lo siento, pero al menos están vivos. Eso es lo más importante». Linda se acercó colocando una mano en el hombro de Claire. «Lo que sea que hubiera en esa casa, ya no puede hacerles daño. Está destruido». Pero mientras hablaban, un viento frío sopló a través del vacío donde había estado la casa, y Claire sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía, en lo más profundo de su ser, que aunque la casa estaba destruida, la maldad que la había habitado no se había ido por completo. Había algo más allá, algo que todavía acechaba en las sombras, esperando. «Debemos irnos», dijo Henry finalmente, ayudando a Claire a ponerse de pie. «Nunca más volveremos a este lugar». Con una última mirada al vacío, la familia Harper se alejó, dejando atrás los restos de lo que alguna vez fue su hogar. La batalla había terminado, pero la guerra contra las fuerzas oscuras del más allá, apenas comenzaba. Mientras se alejaban, una última ráfaga de viento barrió el lugar, arrastrando consigo el último rastro de lo que había sucedido allí. Y en el silencio que siguió, solo quedaron los ecos de un grito, un último grito de la oscuridad que se desvaneció en la nada.